Bien, en este video vamos a discutir un poco acerca de lo que son las rúbricas de evaluación y decirles que las rúbricas no son más que cuadros en los cuales nosotros podemos clasificar ciertos criterios, darles niveles de evaluación y puntajes a esos niveles. Las rúbricas nos permiten evaluar aspectos formativos o aspectos cuantitativos de los estudiantes o de personas. Una rúbrica puede ser utilizada en educación, en la escuela o en el colegio para evaluar el desempeño de los estudiantes en determinada tarea, en determinado trabajo o proyecto. Sin embargo, también es posible que en la empresa se utilicen rúbricas de evaluación para los empleados en algún momento. Estas rúbricas nos permiten hacer una evaluación basados en criterios que no dejan lugar a dudas y que además no son una evaluación como puntual, una evaluación sin criterios, una evaluación sin evaluar diferentes aspectos. Entonces las rúbricas nos van a servir de mucho. ¿Cómo podemos crear una rúbrica? Bueno, hay miles de rúbricas dependiendo de la necesidad, dependiendo del usuario, dependiendo de qué vayamos a evaluar. Si vamos a evaluar a un empleado, pues las rúbricas tendrán ciertas características y los criterios a evaluar también. De igual manera, si son estudiantes, pues también tenemos diferentes criterios para evaluar y también diferentes niveles y se adecúan a lo que es un estudiante en los niveles educativos. Por ejemplo, una rúbrica para un niño de básica no va a ser igual que una rúbrica para uno de educación superior o de educación media. Todas estas cuestiones es necesario considerarlas. ¿Qué partes llevará una rúbrica? Nosotros vamos a elaborar acá una rúbrica sencilla en la cual vamos a poner, por ejemplo, un encabezado. Podemos ponerle la institución si deseamos tener esa rúbrica con el nombre de la institución. Y ponemos aquí nombre de la institución. Ponemos el docente, el nombre del docente. Si queremos ubicar la asignatura que vamos a estar evaluando. Ponemos el nombre del estudiante o alumno. Podemos poner el grado, sección u otra información que nos interese. Y por acá vamos a poner alguna información sobre, por ejemplo, la fecha que estamos aplicando esa evaluación y el tipo de actividad. Vamos a poner por acá el correlativo y vamos a poner por acá los criterios. Luego vamos a tener los niveles y el puntaje, por ejemplo. Y tengo por acá en la hoja 1, por ejemplo, algunos criterios para poder elaborar la rúbrica, nuestra rúbrica. Ustedes pueden crear lo que es una base de información que lleve un correlativo, criterios de evaluación que necesitan e ir almacenando en su base diferentes criterios que puedan buscar en internet, observar o determinar por sí mismos y los niveles que necesitan para esa rúbrica y ir poniendo, por ejemplo, para qué tipo de actividad puede ser esta rúbrica. Por ejemplo, esta es una rúbrica con criterios de generales, podríamos decir así, que pueden ser utilizados en diferentes asignaturas, la participación, participa con aciertos, la participación es pertinente o no, si la participación fue útil o si fue óptima.
Todas esas cuestiones pues se realizan en lo que es la rúbrica. En este caso podemos no solo evaluar la participación, podemos evaluar, por ejemplo, otros criterios. Yo tengo por acá dos ejemplos de rúbricas en las que ustedes pueden ver. Este es un ejemplo de rúbrica en el que tenemos algunos criterios como la responsabilidad, el habla, la escucha, las opiniones, el respeto y el apoyo. Y las hemos escogido 4 niveles que son el excelente, bien, regular y mal. En este caso, pues, aparece el puntaje en la esquina inferior y aquí aparece, por ejemplo, un puntaje 1, 2, 3 y 4. Esto nos daría una nota de 10, por ejemplo. Podemos hacer estas sumas y luego obtener el puntaje que tendría ese estudiante. Tenemos una segunda rúbrica, un segundo ejemplo de rúbrica. En este caso, por ejemplo, aparece el nombre de la institución, el nombre del profesor, la asignatura cuál sería, qué bloque, la fecha en la que estamos haciendo, qué grado, si es individual o en equipo o grupal. Y luego aparece la distinción de la rúbrica de valoración. Tenemos qué tipo de competencias podrían evaluarse, la práctica social del lenguaje, los aspectos que vamos a estar evaluando y aquí aparece el porcentaje que va a tener cada aspecto con los criterios. Por ejemplo, si es muy bien, qué es lo que tenemos que observar, si es bien, qué tenemos que observar, si es suficiente o la evaluación obtenida en porcentajes finales. Acá hacemos ya la sumatoria. Estos son algunos ejemplos de rúbricas. Existen muchos más. Ustedes pueden buscar en internet diferentes tipos de rúbricas. Hoy vamos a hacer una sencilla, pero pueden buscar en internet y diseñarlas dentro de lo que es un archivo de Excel y en el cual ustedes tengan una base de datos de la lista de todos esos criterios. Vamos a dar a manera de ejemplo rápido algunos pasos que debe considerar un profesional de educación o un profesional que esté evaluando para la creación de lo que es rúbricas. Y algunos pasos para la elaboración de una rúbrica de evaluación son: 1, determinar qué tipo de aprendizaje se va a medir o qué tipo de acciones se van a estar evaluando en el caso de un empleado. Determinar el tipo de rúbrica que se va a hacer, si va a ser analítica o sumativa. Analítica es ya con criterios un poco más cualitativos y en el caso de la sumativa pues con un valor de nota que se está midiendo, puede ser en una escala de Likert. Decidir los niveles de valoración que se van a estar evaluando, describir los niveles de desempeño específicos. En el caso, por ejemplo, de un empleado, se definen los niveles de desempeño específicos de los criterios que se van a estar utilizando para llevar a cabo la evaluación. Y en un quinto paso, pues construir una tabla que contenga esos aspectos a evaluar, los niveles de desempeño y la descripción de cada uno de esos niveles. Se debe probar la rúbrica para comprobar que es útil para medir los aspectos de la mejor manera. Y al final, pues, tras el desempeño de la persona, del estudiante o del empleado, se debe asignar el nivel correspondiente y asignar observaciones oportunas para justificar esa valoración. Esos pasos son un poquito más adecuados a lo que es la evaluación educativa, pero les aclaro que las rúbricas pueden ser utilizadas también en los medios administrativos. Y no significa que deban seguirse esos pasos estrictamente, pero son algunas recomendaciones. Bien, entonces, ¿qué vamos a estar utilizando? En este caso, hemos puesto ya lo que es el nombre de la institución. Vimos acá los niveles y los niveles que hemos puesto en esta rúbrica son nulo, deficiente, suficiente, bueno y excelente. Los voy a copiar y los vamos a pegar como transpuesta y vamos a utilizar el pegado especial. Ahí está. Y acá vamos a poner esto en combinación de celda. Vamos a utilizar el mismo tipo de letra que es acá Arial, un tamaño 12, negrita. Podemos irle cambiando más el
tipo de letra más adelante. Y vamos a copiar acá los criterios de evaluación. Tal cual están acá, damos control C y los pegamos en este espacio con control V. Y tenemos los criterios que vamos a estar evaluando. Repito, esto es a manera de ejemplo, podemos utilizar otros más y ustedes pueden observar esos otros ejemplos que les mostraba, los cuales vamos a dejar a disposición de ustedes para que los puedan utilizar. Pegamos el formato para estos, y de igual manera para estos otros, nuestra rúbrica, y acá vamos a ir ubicando los valores con los cuales se van a estar evaluando. Por ejemplo, en el caso de nulo, dijimos que el valor que se va a poner es 0, es decir, que no hay ninguna participación. En el caso de deficiente, vamos a poder poner nota entre 2 y 4. En el caso de suficiente, vamos a poner entre 5 y 6. Es como un nivel regular, digámoslo así. En el caso de bueno, vamos a estar ubicando un valor de 7 u 8. Y en el caso de que sea excelente, pues vamos a estarle dando una valoración entre 9 y 10. Bien, y de aquí vamos a estar eligiendo el valor. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, al hacer nuestra rúbrica en Excel, crear una lista en otra hoja o dentro de esta misma, en la cual nosotros vamos a estar teniendo cómo ir llenando estos criterios. Y vamos a poner acá, por ejemplo, vamos a darle el valor, la fuente Arial y el tamaño para que se vea un poco más llamativo. Vamos a acercar esto para acá. Y aquí tenemos en un primer momento nuestra rúbrica. Para escoger los valores, lo que vamos a hacer es utilizar la validación de datos. Vamos a ir a lo que es datos y buscamos lo que es la validación de datos. Escogemos que vamos a estar validando nuestros datos y vamos a escoger la lista que creamos acá. En este caso, como es nulo, tendríamos solamente que escoger un solo valor, que es el único que se va a estar cumpliendo. Entonces vamos a ir a la validación de datos y no va a ser, dejamos lista, pero no va a ser el mismo rango, solamente vamos a escoger este. Nuestra lista va a ser otra, utilizamos validación de datos y recuerden que dijimos que acá va a estar del 2 al 4, entonces nuestra lista va a ser más bien del 1 al 4. Ahí está. Acá hay que corregir que es del 1 al 4. Y vamos a copiar hacia abajo nuestra lista. Y aquí tienen que aparecer solo esos 4 valores, del 1 al 4. Luego estamos viendo que en el caso de suficiente, nuestra lista va a cambiar y va a ser 5, 6. Ocupamos de nuevo la validación de datos y escogemos solamente los valores que van a cumplir ese nivel de suficiente. En el caso de esta, vamos de nuevo a validación de datos, es 7, 8 y escogemos ese rango precisamente, 7, 8. Damos clic acá y de igual manera pegamos la fórmula. Y en el último pues tenemos que va a ser 9, 10. Los valores que pueden dar una denotación de excelente. Y al final acá pues tenemos la suma de la nota y vamos a hacer precisamente el ingreso de nuestras fórmulas. Bien, y ahí tendríamos a manera de ejemplo una rúbrica sencilla que nos permite evaluar a un estudiante. Acá podríamos, por ejemplo, dividir estas dos celdas
Ahí tenemos la rúbrica. Y lo que quizá nos falta por acá es insertarle que esta es una rúbrica de evaluación. Rúbrica de evaluación. Por supuesto, podemos cambiar los criterios y podríamos de alguna manera jalarlos de la hoja acá, de la hoja 1, haciendo una referencia. Por ejemplo, podríamos poner acá, determinar que esta sea una lista, determinar que acá haya una validación de datos y hacer una lista, escoger una lista y luego buscar el origen de esta página, en donde podríamos estar escogiendo pues esos criterios de la lista que nosotros tengamos. Y hacerlo así. Para ir evaluando nuestra rúbrica. También podemos en algún momento tener en una hoja la lista de estudiantes e ir agregando acá a los estudiantes buscándolos según su información, el grado, ubicarlo, el docente, podremos también buscarlo en una lista de docentes, la fecha pues ponerla de algún calendario o determinar, por ejemplo, de dónde se van a estar tomando esos valores, el tipo de actividad también lo podemos realizar de acuerdo a una lista. Si es un ensayo, si es un trabajo, un proyecto, etcétera. Eso también lo podríamos crear en una lista. Lo último, cómo guardarlo. Lo guardamos en una carpeta, buscamos una carpeta que nos interese y vamos a guardar acá y le vamos a poner rúbrica. Le damos guardar y ya lo tenemos ahí guardado. Si se fijan, ya cambió el nombre acá y dice guardado. Bien, tenemos entonces, este es el ejemplo de una rúbrica. Por supuesto, podemos hacer muchas rúbricas de diferentes maneras según nuestra necesidad. Espero que este ejemplo haya podido ayudarles.